estimados colegas. Otra vez estamos en el cuarto foro, en esta oportunidad, el cuarto foro nacional de gas natural licuado, que todos los años es organizado por el Comité Técnico de Gas y auspiciado por el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima. ¿Por qué tenemos tanto interés en el gas natural licuado? ¿Por qué siempre seguimos nosotros promoviendo el uso del gas natural licuado? Muchos habrán visto que el gas natural nos sirve, lo licuamos para la exportación, y mucho se ha hablado que los precios no son los más adecuados, pero tienen que tomar en cuenta que gracias a este gas natural licuado que se hace en Melchorita, se hizo factible el financiamiento del proyecto Camisea. Si no hubiera habido ese consumo, no se podría haber financiado Camisea y Camisea no hubiera sido una realidad. Tanto Camisea como el ducto que viene a Lima fue posible gracias a este proyecto de licuefacción. Pero no es esta la intención ahora del gas natural licuado. Camisea tiene su propia temática, tiene su propio sistema, sus propios proyectos de cómo se ha financiado y cómo se va a operar. Lo que nosotros queremos es gas natural licuado para el consumo interno. Y eso es lo que estamos promoviendo en el Colegio de Ingenieros, es el producir gas natural licuado para el consumo interno. ¿Por qué? Porque el gas natural licuado, primero, se puede transportar muy fácilmente a las diferentes regiones del Perú. No hay que hacer un ducto, que es muy complicado, muy costoso, que tiene que ver mucho con la población, si los permisos sociales, licencia social, que hace que los tubos demoren una eternidad y deben tener un determinado consumo para que se justifiquen, porque si no, no tendríamos la necesidad de tender un tubo porque no hay consumo. Entonces, el cambio con gas natural licuado, nosotros sí lo podemos llegar a poblaciones, regasificarlo en las poblaciones y atender a esas poblaciones chicas que están separadas de las rutas más importantes. Lo mismo podemos hacer con industria separada, con industria, digamos, que no está en las ciudades. Y fundamentalmente el gas natural licuado puede sustituir al diésel en el transporte pesado. Si nosotros usamos el gas natural licuado en un camión, por ejemplo, interprovincial que lleve carga entre Lima y Arequipa, los tanques que lleven la suficiente energía para mover ese camión de ida y vuelta no son tan grandes, no le va a quitar peso y capacidad de carga al camión o al bus, no le va a quitar mucho espacio. En cambio, con el comprimido sí, con el comprimido, digamos, tenemos que tener muchos tanques para darle una suficiente autonomía para que tengan una determinada cantidad de kilómetros. Con el gas natural licuado casi equivale un tanque de GNL en energía, equivale al tamaño de un tanque de diésel. Es un 10-20% más el tamaño, pero es verdaderamente, le da la misma autonomía que el diésel. Y el peso, ¿no?, es inclusive menor que lo que se cargaría en diésel para la misma autonomía. Entonces, por eso es que el gas natural licuado puede permitirnos evitar el consumo de diésel. Tengan presente que nosotros consumimos un diésel que es casi todo importado, porque también producimos diésel en las refinerías, pero el combustible, el petróleo que procesan esas refinerías es importado. O sea, al final el diésel que nosotros consumimos es
por decir casi un 80% importado, porque los campos petroleros de acá son tenemos muy poca producción. Entonces, si nosotros imponemos el uso del gas natural licuado, prácticamente estamos dándole un respiro a nuestra balanza de pagos y permitiendo que no se vaya, digamos, nuestro dinero hacia la importación de diésel, ya sea diésel con bajo contenido de azufre, que no lo tenemos acá, o crudo ligero, para ser procesado en las refinerías y ser convertido en diésel. Por esa razón, en vista de esa importancia que tiene el gas natural licuado para beneficio del país, es que nuestro comité y el capítulo y el colegio de ingenieros estamos en esta tarea de mostrarle no solo a las autoridades, a la opinión pública y por supuesto a todos los ingenieros y todos los colegas de la importancia que tiene el gas natural licuado. Ayer tuvimos brillantes expositores, ¿no? Entre esos quisiera destacar que también se hizo presente que el colegio ha asumido el reto de hacer la normativa técnica. Porque a veces dicen, pero ¿cómo vamos a usar el gas natural licuado si no hay normativa técnica? Muy bien, el Colegio de Ingenieros se puso la camiseta, le dijo a INACAL, que es la que está sustituyendo al INDECOPI, y le dijo, señores, ahora nosotros vamos a asumir el reto de sacar la normativa. Una gestión que hizo en el periodo pasado nuestro presidente, el ingeniero Ricardo Santillán. Él consiguió que el INACAL lo diera al Colegio de Ingenieros y ahorita nosotros nos hemos puesto a trabajar en la normativa y lo estamos haciendo todas las semanas. Nos reunimos los diferentes comités y estamos preparando la normativa. Ya emitimos la primera norma técnica, ahora vamos a seguir con las siguientes normas técnicas, entre esas la del transporte, que es la que me corresponde, que yo estoy, digamos, tratando de sacar, y lo vamos a sacar este fin de año. Entonces ya vamos a tener normativa. Por eso es que el compromiso del Colegio de Ingenieros es bastante grande en todo lo relacionado con el gas natural licuado. Tengan presente que ya va a entrar gas natural licuado. Ya una primera empresa va a traer gas natural licuado de Bolivia. También va a salir gas natural licuado de Melchorita, en pequeña proporción, pero también va a salir de Melchorita. Y según me cuentan, otras empresas ya están planificando también traer gas natural licuado de Chile. Y ustedes dicen, ¿cómo? Chile no tiene gas. No tiene gas, pero tiene una planta de recepción de gas natural licuado cerca a nuestra frontera sur, en la región de Mejillones, cerca de Antofagasta. Entonces, comprarlo ahí y traerlo a Perú va a ser pronto una realidad. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para poder utilizar óptimamente y en forma segura este combustible. Cuando ya se cree un pequeño mercado, ya empezarán a surgir plantas, pequeñas plantas, medianas plantas de licuefacción de gas natural. Y el gas natural licuado, nosotros estamos convencidos que se va a extender y a masificar en el uso en el Perú, en especial en el uso de transporte. En esta oportunidad, siguiendo con nuestro programa de charlas, tenemos empresas que nos van a dar una serie de informaciones técnicas sobre el manejo del gas natural licuado. También vamos a ver el uso del gas natural licuado en la parte del transporte público, ¿no? Que no estamos hablando solamente del transporte urbano, sino el interurbano, sobre todo, ¿no? Y otras iniciativas para poderlo masificar en las provincias, que evita, como les decía al comienzo, la necesidad de tender un tubo. También tenemos la presencia del ingeniero César Gutiérrez, que nos va a hablar un poco sobre la problemática de la obtención de gas natural y del gasoducto del sur,
porque también es un tema coyuntural que debemos conocerlo nosotros en relación al gasoducto del sur. Por eso, sin más, yo quería simplemente hacerles esta introducción para resaltar la importancia del gas natural licuado y el compromiso del Colegio de Ingenieros en el desarrollo de este combustible. Entonces, muchas gracias y lo dejo al primer expositor. Bueno, buenas noches con todos. Como le indicó nuestra ceremonia, mi nombre es Héctor Alcalde. Un poco acerca de mí, yo soy ingeniero mecánico de fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estoy cursando el último ciclo de una maestría en Supply Chain Management en la Universidad del Pacífico. Cuento con una especialización en gerencia de proyectos bajo el enfoque del PMBOK, el PMI, y actualmente soy instalador certificado por la AC6010, que es una institución norteamericana. Esa certificación la obtuve hace poco en New Hampshire, en Estados Unidos. Un poco acerca de mi experiencia profesional: tengo 6 años trabajando en lo que es el rubro de líquidos criogénicos, básicamente en la empresa Lindegas. Inicialmente me desempeñé como analista de todo lo que es transporte y planificación de mantenimiento de cisternas criogénicas. Luego fui supervisor de mantenimiento de tanques criogénicos y actualmente me desempeño como coordinador del área de ingeniería de la empresa Linde. Como indicó José Carlos, el transporte de gas natural licuado es mucho más beneficioso que transportarlo a nivel de comprimido. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo lo transportamos y cómo lo obtenemos de manera licuada? Acá una pequeña presentación: el aire y el gas natural licuado. El aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno, argón y otros gases raros, no básicamente en esa proporción: 78 de oxígeno, 21 aproximadamente 78 de nitrógeno, 21 de oxígeno y aproximadamente un 1% de argón, y otros gases raros en un 0.2%. Ahora, cuando nosotros logramos licuar estos gases, bajando la temperatura en este caso, logramos obtener líquido criogénico que equivale a su equivalente en gas, ¿no? 1 litro de nitrógeno líquido equivale a 800 su volumen en gas. O sea, se expande 800 veces el volumen que tenemos en líquido. Igual con el gas natural licuado. 1 litro de gas natural licuado equivale aproximadamente a 600 veces el volumen en gas. Ahora, ¿por qué llamamos líquidos criogénicos? Básicamente por la temperatura de condensación, ¿no? La definición de líquido criogénico es básicamente cualquier gas que podemos obtener en manera líquida solamente bajando la temperatura, manteniendo la presión atmosférica, ¿no? Y que se encuentren debajo de una temperatura de menos 153 grados Celsius. Estos son los los líquidos criogénicos más comunes. Acá lo que nos importa bastante es el gas natural licuado, pero actualmente en Perú sí venimos utilizando oxígeno, nitrógeno, argón en estado líquido para diversas aplicaciones dentro de la industria, ¿no? Y como un tema de cultura, el helio es el gas natural licuado, el líquido criogénico más frío que podemos encontrar, ¿no? que se encuentra muy cerca del cero absoluto. Ahora, los parámetros de las propiedades físico-químicas de un gas de los líquidos criogénicos son muy diferentes a los líquidos normales. Normalmente nosotros sabemos que los fluidos líquidos son no compresibles, pero en el caso de los líquidos criogénicos, sus parámetros físico-químicos van a variar dependiendo de las diversas variables que podamos obtener. Por ejemplo, el punto de ebullición para el nitrógeno líquido va a variar dependiendo de la temperatura, ¿no? A una mayor temperatura, o sea, el nitrógeno estar más caliente al perder frío, su presión de vaporización va a tender a subir. En el caso de la densidad, no vamos a ver que va a disminuir la densidad en función del aumento de temperatura, ¿no? La densidad en este caso del gas natural licuado, a una temperatura aproximadamente de menos 170 grados, está por el orden de los 445 kilogramos por metro cúbico aproximadamente. Pero ¿qué sucede si el gas natural licuado se calienta o le aumentamos la presión, que
que es el equivalente, podemos obtener una densidad menor de 350 kilogramos por metro cúbico a una temperatura aproximada de menos 120 grados Celsius. Significa que si yo, digamos, compro un recipiente, ¿no?, para almacenar cierta cantidad en volumen de gas natural licuado, yo tengo que fijarme bastante en la presión final que voy a trabajar con ese recipiente, porque la capacidad de almacenamiento en masa va a ser menor. Si ocurre un incremento de temperatura, la densidad disminuye. Y esta de acá es la variación de la presión y la densidad, ¿no? Igual, tenemos acá la densidad y la presión, y de esta manera es que ocurre la variación de la densidad. Igual, al ocurrir un incremento de presión, va a ocurrir una disminución de la densidad, ¿no? Entonces también nos damos cuenta de que tanto temperatura como presión, si bajamos presión, también vamos a estar aumentando la temperatura del líquido criogénico, y por lo tanto van a estar variando sus parámetros físico-químicos. Ahora, ¿cómo nosotros medimos el nivel del líquido criogénico en los tanques? Los tanques de almacenamiento de líquido criogénico para las estaciones de recepción van a contar con un indicador de nivel referencial. Lo que hace este indicador de nivel referencial es básicamente medir la diferencia de presiones entre dos puntos del tanque, entre el punto inferior y el punto superior. En el punto inferior, lo que va a estar midiendo el indicador de nivel va a ser el peso de la columna de líquido más la presión del gas que se encuentra en la parte superior del tanque. Realiza una diferencia y obtenemos una medida en milibares que luego se convierte a una equivalente en peso. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos condiciones, ¿no? Una a 10 bares y la otra a 5 bares. Como les había comentado, ¿no?, a 5 bares tenemos una menor presión, a 10 bares tenemos una mayor presión. Entonces acá, por ejemplo, el nivel tal vez ha aumentado ligeramente, ¿no? Y acá tenemos otra condición. Tenemos las mismas presiones, pero a niveles distintos. Ahora, ¿cómo logra mantener el tanque su presión a niveles distintos? Eso lo vamos a ver en unas láminas posteriores. Como les comentaba, al variar las propiedades físico-químicas del líquido criogénico, podemos tener el mismo volumen en litros de un recipiente, pero finalmente el peso que nos puede soportar, digamos, el recipiente va a variar dependiendo de las condiciones de presión a las cuales se encuentre sometido el líquido criogénico. Tenemos, por ejemplo, un termo, estos envases se le llaman termos, un termo criogénico de 180 litros a 0 psi. Y bajo esas condiciones yo podría cargar 330 libras. Pero ¿qué pasa si yo incremento la presión, ¿no?, a 150 psi? El mismo termo de 180 litros solamente va a cargar 266 libras. Eso por la diapositiva anterior que les mostré, que al variar nosotros la presión del líquido criogénico, automáticamente baja la densidad del producto, ¿no?, y por ende va a bajar la capacidad de almacenaje en masa del contenedor. El líquido criogénico lo podemos, básicamente para las estaciones de recepción, los instalamos en tanques verticales, ¿no? Estos tanques verticales son tanques que se encuentran aislados mediante perlita y vacío. La perlita es una piedra volcánica que evita la conducción del calor a través de la radiación, y el vacío básicamente lo que hace es trata de mejorar totalmente el aislamiento del medio hacia el recipiente interno. Son dos recipientes, un recipiente externo que normalmente es de acero al carbono y un recipiente interno que es de hecho de acero inoxidable. El recipiente interno es el que almacena el líquido criogénico y por lo tanto tiene que cumplir ciertos parámetros de fabricación para poder almacenar el líquido criogénico. Ahora, el comportamiento del líquido dentro del tanque va a sufrir una gradiente de temperatura mientras se va acercando hacia la superficie del líquido. Acá se ha realizado un corte transversal del recipiente, ¿no?, y en la parte de acá podemos ver un gradiente de temperatura.
tenemos que la temperatura, conforme se va acercando hacia la superficie del líquido, aumenta, ¿no? Y tenemos en la parte superior del recipiente tenemos gas. Significa que en este recipiente tenemos dos fases de fluidos, ¿no? Tanto líquido como gaseoso. Si nosotros pudiéramos visualizar el líquido criogénico a tiempo real, se podría visualizar que acá está hirviendo el líquido, ¿no? Como les comenté, estos recipientes están aislados por perlita y por vacío, ¿no? Esto de acá es la medición del vacío en micrones. Un micrón equivale a 0.01 Torricelli, ¿no? Y esto de acá es cómo se va comportando un tanque cuando se encuentra en mantenimiento, ¿no? O sea, acá cuando yo tengo un vacío de 1000 micrones, significa que el vacío está muy malo y toda la temperatura del medio ambiente va a poder afectar el líquido criogénico y lo voy a estar continuamente gasificando. Cuando yo ya tengo el recipiente en operación, que es más o menos en 100 micrones, y es un vacío aceptable, y cuando yo le inyecto líquido criogénico al recipiente, automáticamente el vacío baja y tengo un óptimo vacío para ya poder atender a los clientes, ¿no? Este es el comportamiento del vacío en el tiempo, ¿no? Digamos que compramos un recipiente criogénico y en el primer año yo voy a tener aproximadamente un vacío de 10 micrones, ¿no? Entonces esto acá significa que tiene una muy buena retención del vacío. Pero conforme va pasando el tiempo, lógicamente ningún aislante es perfecto, entonces también el vacío se va perdiendo con el tiempo. Entonces esto de acá es básicamente unas curvas que nos permiten determinar cuándo podemos reclamar por un tema de garantía a los fabricantes, ¿no? Los materiales que nosotros usamos en criogenia, básicamente estamos hablando del acero inoxidable, aleaciones de bronce, aluminio, ¿no? Y teflón puro con algunos polímeros. Normalmente todos los materiales utilizados en criogenia son limpios para oxígeno. Tanto así lo vayamos a utilizar en GNL, siempre se consideran limpios para oxígeno, debido a las exigencias que tiene la industria, ¿no? Esto es un poco de lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Los tipos de aislamiento que tenemos son aislamiento con perlita para los recipientes y también tenemos aislamientos un poco, más modernos, que se le llama superaislamientos, que también lo vamos a ver en un momento. Tenemos estos tipos de envases criogénicos, los conversores que sirven para las estaciones de recepción. Instala un tanque criogénico con un tren de vaporizadores. Estos tanques almacenan el líquido criogénico y los vaporizadores se encargan de transformar el líquido en gas, ¿no? Simplemente mediante la transferencia de calor del medio ambiente con el líquido. Estaciones de llenado, en algún momento instalamos un tanque criogénico para poder llenar cilindros de alta presión, también es posible. Y los vehiculares, que básicamente son las cisternas, ¿no? Que se encargan de transportar el líquido criogénico a través de diversos puntos. Este es un esquema de un tanque criogénico típico. Esta es la válvula de llenado, esta es la válvula de regulación. Esta válvula es la que se encarga de mantener la presión interna del tanque criogénico. Digamos, si yo tengo demasiada demanda, yo posiblemente pueda caer la presión del tanque criogénico y por ende pueda afectar la producción o la operatividad de algún elemento. Entonces, este regulador se encarga de mantener la presión y economizar en el caso de que exista una sobrepresión en el tanque para mandar a la línea del cliente y poder utilizar ese exceso de gas. Ese regulador nosotros le llamamos PER, ¿no? Porque incrementa la presión, tiene una función economizadora y tiene también una función de alivio. ¿Cómo incrementa la presión? Para incrementar la presión, el regulador PER toma de la parte baja del tanque, líquido criogénico, y lo que hace es la sube hacia la parte superior, inyecta presión y de esta manera mantiene la columna de presión de gas, ¿no? Digamos, si esta presión empieza a caer, si está seteado en 8 bares y la presión se cae a 7.5, automáticamente empieza a pasar líquido, toma líquido, gasifica
y lo pasa a la parte superior y empieza a aumentar la presión del tanque criogénico. ¿De qué manera economiza? Cuando tengo un exceso de presión en la línea, lo que hace un proceso de presión en el tanque, lo que hace es toma ese exceso de presión y lo manda directamente hacia la fase del cliente, lo manda directamente hacia la válvula de descarga del cliente. ¿Y de qué manera alivia? Al tener dos puntos, en este caso B1 y B3, donde se puede quedar almacenado líquido criogénico, este líquido criogénico se puede expandir y puede causar una fractura o algún tipo de daño en el material. Entonces lo que hace el regulador es esta gasificación, la toma y la devuelve hacia el tanque, de tal manera de que es como una especie de alivio, ¿no? Y bueno, esto de acá básicamente es cómo funciona en las tres fases, ¿no? La función economizadora, la función de incremento de presión y la función de alivio. Acá tenemos una imagen de un tanque criogénico abierto. Podemos ver el exterior, que es de acero al carbono. Tenemos el piping que sale por las diversas partes del tanque. Y este polvo blanco que ustedes ven en la parte de acá es la perlita. Es lo que les comentaba que era la piedra volcánica. Y este tubing que ustedes ven acá son los sensores de nivel. Estos son los tanques que están aislados con superaislamiento, le llaman. Este tipo de aislamiento es básicamente hecho con vacío y con multicapas de fibra de vidrio y aluminio, ¿no? Básicamente es casi la misma configuración de un tanque criogénico, un tanque exterior con un tanque interno, pero básicamente en pequeño, ¿no? Tiene igual su incremento de presión, tiene un vaporizador interno, que son estos anillos de acá, y el aislamiento térmico propiamente con vacío y con multicapa, ¿no? Y el papel de aluminio o las láminas de fibra de vidrio justamente reflejan imitan la funcionabilidad de la perlita, ¿no? Van a reflejar las ondas de radiación térmica que entran al recipiente. Cuando nosotros instalemos una estación criogénica, la NFPA 50 nos indica que debemos de seguir ciertas normas o espacios para poder instalar una central, ¿no? Digamos, tenemos gases inflamables, ¿no? De 1000 galones, tenemos que estar, este es en el caso A, como mínimo a 8 metros de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, áreas confinadas y distancias a los muros, en una dirección y dirección de 90, E 20 metros y F 10 metros, ¿no? Si nos estamos en dirección de 90 grados es 10 metros. Y esta es una instalación típica de la cual nosotros realizamos. Nosotros colocamos las identificaciones de seguridad pertinentes para cualquier estación criogénica, ¿no? En este caso puntual es una estación de oxígeno. Acá vemos el tanque criogénico, el vaporizador ambiental, bueno, y el piping respectivo, ¿no? El vaporizador es el que se encarga de transformar el líquido criogénico en gas. Acá tenemos un tanque criogénico, este es de 30.000 litros o 30 metros cúbicos, y un vaporizador ambiental de 1000 metros cúbicos hora. Y esta es una cisterna criogénica. Ahorita, en este momento, nos encontramos realizando el proceso de llenado del tanque criogénico. Hay aplicaciones en la industria donde nos exigen el uso de líquido criogénico. Son tanques especiales que nosotros adaptamos para ese fin. Y estos son tanques de estaciones de llenado donde podemos colocar bombas en la parte baja para poder llenar cilindros de alta presión, ¿no? Y bueno, estas son nuestras cisternas criogénicas, ¿no? Que van por todo el territorio, ¿no? Las cisternas criogénicas normalmente están aisladas con perlita y con vacío. No se les considera superaislamiento porque el superaislamiento es bastante delicado. Entonces, solamente en las cisternas criogénicas se recomienda el uso de aislamiento perlita vacío. Y estos son tanques de almacenamiento de líquido, ¿no? En una planta industrial.
Estos son los vaporizadores que se encargan de transformar el líquido criogénico a gas. Estos de acá se van a dimensionar dependiendo del consumo del cliente, ¿no? Y en el caso que tengamos una alta demanda podemos tener esta formación de hielo. Esta formación de hielo es algo normal debido a que el hielo que ustedes ven acá es producto de la humedad que se viene condensando, se viene solidificando en las paredes del vaporizador. Eso va a depender mucho del consumo del cliente, ¿no? Y bueno, las válvulas de seguridad, al tener líquido criogénico que se puede expandir al cerrar un par de tramos de tubería, es vital el correcto dimensionamiento de las válvulas de seguridad. Algunas aplicaciones de los líquidos criogénicos, bueno, bastante en Europa utilizan para lo que es asfalto, utilizan el nitrógeno líquido. Acá lo utilizamos también para lo que son los resonadores magnéticos, utilizamos helio líquido, y para túneles de congelamiento, ¿no? Para lo que es exportación de espárragos y demás. Hay que tener bastante cuidado cuando se trabajan con líquidos criogénicos, ¿no? Porque estamos expuestos a básicamente 3 parámetros: presiones, temperaturas extremadamente bajas, y al expandirse el líquido criogénico podemos obtener atmósferas ricas, muy saturadas por GNL, por oxígeno, por nitrógeno, ¿no? Como les indicaba, debemos asegurarnos de que no exista confinamiento de líquido, ¿no? Siempre que tengamos una posible zona de retención de líquido, hay que colocar una válvula de seguridad para poder aliviar el posible exceso de presión que se pueda existir, ¿no? La descarga de las válvulas de seguridad deben de estar siempre colocadas en una distancia segura. Y las quemaduras por líquido criogénico normalmente son más nocivas que las temperaturas por calor, digamos, de alguna manera. Una persona que se quema con líquido criogénico puede tener movilidad en su mano por unas horas, pero en las siguientes 8 horas ya no tiene movilidad. Su mano queda totalmente gangrenada, ¿no? Igual acá tenemos quemaduras en los pies y en las orejas. También, como les comenté, tenemos un riesgo de enriquecer atmósferas, tanto por gases inertes, en este caso gases combustibles con el GNL, o gases oxidantes con el oxígeno. Al aumentar 800 veces o 600 veces su volumen, es bastante peligroso entrar a una atmósfera saturada, ¿no? con este tipo de gases. Y bueno, también tenemos riesgos de explosión, incendio, fuego, ¿no? Al momento del manipuleo con líquidos criogénicos. En el caso que tengamos una disminución de la concentración de la atmósfera de oxígeno, tenemos acá un pequeño cuadro que elaboré. Tenemos a los 21% de oxígeno, tenemos una respiración normal, 19% concentración mínima para el ingreso a un espacio confinado. O sea, hasta esta concentración de oxígeno yo podría entrar a un espacio sin ningún inconveniente. En 17% ya se extingue la llama de una vela. 16% de oxígeno, hay desorientación, raciocinio y respiración reducidos. Se ha comprobado que el 16% de concentración de oxígeno, si yo le indico a una persona que se retire de un ambiente, realmente ingresa. Al 14% hay falta de raciocinio y fatiga rápida. Y del 8% al 6%, en el 8% automáticamente te desmayas y normalmente ya uno no puede contar lo que sucede, o puedes terminar con una lesión cerebral bastante grave. Es por eso que debemos de trabajar con bastante seguridad, ¿no? Cuando trabajemos con este tipo de líquidos, ¿no? Muchas gracias. No sé si es que tienen alguna pregunta o duda de lo... Ya. Un aplauso para el ingeniero. Buenas noches, colegas. Primero, muchas gracias al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Mecánica, los ingenieros Ricardo Santillán, José Carlos Darman, Noel Niken, quienes han tenido la gentileza de invitarme a poder brindar algunos comentarios sobre un tema muy importante. Creo que es el tema que se viene en general para el país y en particular para los ingenieros.
un poco lo que voy a hacer en estas láminas es un pequeño resumen de un par de consultorías que estoy realizando. Todavía no puedo mostrar los resultados concretos, pero sí un avance genérico de hacia dónde vamos y cómo podemos desarrollar este tipo de sector, porque ya dentro de poco va a ser un sector propio, y así como el colegio ha podido traer el subcomité de GNL, yo creo que en el futuro el GNL va a tener su propio desarrollo, ya no como una parte del gas natural, ¿no? Quizás todo esto parte, y creo que es bueno reflexionar, los últimos 10 años de mi carrera los hice en Ocinermin, estuve a cargo de la gerencia de fiscalización de gas natural, y entonces esta experiencia me hace poder opinar y proyectar algunos temas relevantes para esta industria naciente, ¿no? Quizás nosotros recordamos cómo iniciamos el gas natural, año 2000 o un poquito antes, y qué experiencia había en el país. En gas natural muy poca. Sin embargo, en industrias relacionadas, hidrocarburos líquidos, petróleo, muchísimas, ¿no? Todos veníamos o de Repsol o de Petroperú, y mucha experiencia relacionada. Y eso fue más que suficiente para iniciar un modelo, creo que bastante exitoso. Perfectible, por supuesto, como todos los modelos, perfectibles, mejorables, cosas que con más conocimiento se pueden comenzar a realizar, ¿no? Y esa reflexión la hago porque luego pasó a una segunda etapa, alrededor del 2005, cuando iniciábamos el gas natural vehicular. Pasó exactamente lo mismo, ¿no? Ya teníamos experiencia en gas natural, teníamos experiencia en gases comprimidos en el país, y con eso iniciamos un modelo que realmente ha sido un éxito no solo nacional, sino a nivel mundial. Realmente cuando tenemos la oportunidad de viajar por cualquier parte del mundo, siempre nos están preguntando, nos están pidiendo que hablemos del modelo de gas natural vehicular, ¿no? Que en otras partes se llama gas natural comprimido. Y fue un modelo exitoso, ¿por qué? Porque hubieron muchos profesionales formados que contribuyeron a que esto sea así. Diferentes profesionales que venían, algunos de organizaciones del Estado, algunos de organizaciones privadas, la academia, inversionistas y un conjunto de actores que hizo posible esta realidad. Y no solamente un proyecto a todas luces por donde se lo mire, económico, técnico, tecnología, seguridad. No hay un solo país en el mundo, bueno, esto lo decía hasta el año pasado, lamentablemente este año ya no lo puedo decir, pero igual estamos bastante... No había un solo país en el mundo que después de 10 años de funcionar proyectos a gran escala en gas natural comprimido, no tenía ningún muerto. Lamentablemente este año tuvimos una fallecida, ¿no? Un hecho que igual sacará muchas conclusiones para poder ver qué se aprende. Lamentablemente cobró una vida humana, pero una vida que debe servir para reflexionar y mejorar, ¿no? Al margen de lo que arrojen las investigaciones, fue un modelo exitoso realmente. Ni Estados Unidos, ni Argentina, ni Brasil, todos aquellos que han tenido desarrollo importante en gas natural comprimido han tenido una década tan virtuosa en todas las variables desde donde las podamos catalogar. Y creo que esa experiencia en lo aplicable debe trasladarse al gas natural licuado, ¿no? Y estamos en la misma capacidad. Tenemos ahora en el país experiencia en gas natural, y como lo dijo el ingeniero alcalde que me antecedió, experiencia en líquidos criogénicos existe desde hace mucho tiempo en el Perú. Y la suma de esos dos nos debe dar un inicio auspicioso si es que lo hacemos bien, si es que todos los actores relacionados comenzamos a trabajar conjuntamente para el gas natural licuado y específicamente para el gas natural en transporte. Nosotros tenemos esta gráfica
igual siempre las estadísticas variarán un poco, pero el 40% del consumo energético de nuestro país es explicado por el sector transporte. Luego viene residencial, comercial, industria, minería, agropecuario, no energético. Es decir, de estos 712.000, ¿no?, que fue el total, el 40% es dedicado al transporte. ¿Y este transporte cómo era en el año 2004, antes de Camisea? No había gas natural y el diésel tenía el 74%. Y el otro porcentaje importante eran las gasolinas motor, ¿no? Luego de Camisea, luego de varios años, ahora tenemos un 9%, hoy es más, actualmente ya debe estar por encima de los 12%, explicando el transporte en el país. Y es una gran oportunidad para poder ser un líquido alternativo, combustible, para tratar de generar industrias que no solamente produzcan rentabilidad a los inversionistas, porque creo que esa es la razón de ser de un inversionista, sino calidad de vida a la sociedad. Son líquidos que tienen, o combustibles que tienen características muy especiales. Y vamos a ver un ejemplo cómo el primer mundo está tomando decididamente desde políticas de Estado para contribuir a desarrollar este tipo de corredores, ¿no? Esta lámina la tomé prestada, pero ¿cuáles son los hitos que posibilitan el uso del GNL para el transporte? Primero, esta disminución del precio del gas natural en el mundo, ¿no? Hemos visto el gas de esquisto, el shale gas, ¿no?, cómo ha podido de alguna manera cambiar las matrices energéticas en el mundo. Y específicamente, si bien es cierto, en algún momento hemos sido impactados también, por ejemplo, con la naciente industria petroquímica que íbamos a tener, nuestros 3 proyectos se sumaron, ¿no?, muy rápido, pero igual trajo cosas positivas. Este descenso de precios hace que comience a haber mucho desarrollo tecnológico, y sobre todo desarrollo tecnológico que haga viable económicamente la sustitución de combustibles más pesados con tecnología que ahora tenemos al alcance de la mano. Igual, ya lo explicaron anteriormente, la facilidad de transporte, ¿no?, porque es un líquido al final, los tiempos, ¿no?, relativamente grandes, fácil de almacenamiento. Al final estamos trabajando, si bien es cierto, un líquido criogénico, pero es un líquido al final. No tiene toda la complejidad que tiene un gas, ¿sí? Sobre todo para aquellos que hemos estado en plantas, en refinerías, sabemos las características, el especial cuidado que se debe tener cuando hay un gas. Y no es que solamente van a ser manejados por profesionales altamente capacitados en toda la cadena de valor. Vamos a ver cómo ahora voy a comentarles algo de una norma, de una modificación de una norma para poder posibilitar que el GNL se pueda extender o vender en estaciones de servicio, ¿no? ¿Y cómo es una estación de servicio? Si nosotros nos damos cuenta, si bien es cierto, ha evolucionado el personal que la soporta, normalmente no hay mucho profesional técnico dedicado, ¿no?, porque no exigía esa complejidad. Cuando teníamos líquidos, por ejemplo, gasolina, ¿quién estaba a cargo? Un administrador que, sin desmerecer su profesión, no conocía de detalles técnicos adecuados, pero era suficiente para manejar los temas operativos de una estación. Cuando pusimos GLP, comenzó a necesitarse un poco más de especialización. Tenemos GNB y ya el tema se complica un poco más porque tenemos un gas a presión. Y ahora vamos a tener un GNL, un líquido criogénico a menos 162 grados centígrados. Entonces, debemos ir pensando en cómo blindamos toda la cadena de valor, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque si a nosotros nos hubiera ocurrido en el primer año, 2005 o 2006, nos hubiera ocurrido este evento que nos ha ocurrido en el 2016,
les aseguro, o eventos más graves, les aseguro que no hubiéramos podido desarrollarnos tan adecuadamente en GNB. ¿Por qué? Porque siempre causa ese temor, ese miedo a lo desconocido y sobre todo al inicio genera mucha duda. No hubiéramos tenido que redoblar mucho más esfuerzos y hubiéramos tenido que comenzar a caminar cuesta arriba. Eso no pasó. El gas natural comprimido o gas natural vehicular ha fluido libre, lleno de bondades para toda esa gran masa de la sociedad que es una caja negra, bajo todo el punto de vista confiable. Y eso es lo que tenemos que lograr con el GNL, y ese es el compromiso que tenemos todos aquí. Acá no hay ninguno que pueda decir soy el más experto en todo, pero sí seguro hay muchos expertos en temas concretos. Hay mucho conocimiento ya, hay mucha investigación, hay mucho desarrollo, y cada uno de nosotros tenemos que poner ese conocimiento al servicio de todo este modelo para sacarlo adelante, ¿no? Y qué bien que en el 2020, 2022, ¿no sé?, estemos hablando de un modelo mucho más exitoso que el gas natural vehicular. Y eso es labor de cada uno de nosotros. Hay algunas ventajas en comparación con el GNC, igual no las vamos a delinear una a una, pero sí tiene ventajas. Pero hay que ser justos. Cada uno tiene un espacio. No podemos decir que un combustible es absolutamente mejor que el otro en todo sentido. Por eso los combustibles conviven en el mundo. Y son las políticas de Estado las que permiten que cada uno se desarrolle más o menos, aparte de las características propias que cada uno conlleva, ¿no? Pero en general, podemos pensar que el GNL, en general, no es un tema así definido, pero sí se utiliza por lo general para distancias mucho más largas que el GNC, para transportes interurbanos, ¿no? Muchas veces el urbano se prefiere con GNC, ¿no? Por el tema de costos, el tema de distancias cortas, de reabastecimiento. Sin embargo, no tiene por qué siempre ser así. Si vamos, por ejemplo, a España, mucho del urbano se hace con GNL, ¿no? Recién han comenzado a explorarse alternativas en Europa de GNC. Vamos a ver ahí una directiva que salió en el 2014, pero en general estos son criterios genéricos, pero va a depender de las políticas de Estado y políticas que miden horizontes lejanos para poder ver qué es lo que realmente queremos propiciar. Si bien es cierto, cada uno tendrá un espacio, no podemos dejar que existan modelos que emerjan sin ninguna regulación, sin ningún planeamiento, y que luego sea complicado trabajar con ellos para normarlos, ¿okay? Y acá le decía, ¿qué está haciendo la Unión Europea? En el 2014 sacó esta directiva, el Parlamento Europeo, donde solicita la implantación o la implementación de infraestructura para combustibles alternativos, ¿no? Y se pide a los Estados miembros, o sea, los países, Francia, Alemania, España, Italia, que al 2020 tengan rutas principales y que existan estaciones de GNC cada 150 kilómetros y estaciones de GNL cada 400 kilómetros, ¿no? ¿Y cuál es el gran objetivo que quieren? Depender cada vez menos del petróleo. Tienen una realidad, de repente en algo parecido a la nuestra. No queremos depender solamente de un petróleo que no poseemos en grandes cantidades, queremos cambiar una matriz energética, y entonces es donde se necesitan estas políticas de Estado que realmente favorezcan y blinden todo este nacimiento de esta nueva industria, ¿no? Esto no se puede leer, yo lo dejo para que lo puedan ver más adelante, pero solo lo que quería resaltar es que lo que tienen que hacer primero es esto, ¿no? Adecuada distribución para las estaciones, una adecuada distribución. Y entonces acá no podemos pretender poner estaciones de GNL, estaciones de servicio, si es que no podemos abastecerlas adecuadamente. En un inicio, obviamente estarán blindados por las concesiones que ya tenemos en el norte y en el sur, cuales tendrán y tienen GNL ya comprometido
de Melchorita, una de ellas ha tomado la opción de invertir en proyectos o en compras de equipo que va a ser abastecido con GNL como combustible. La otra, entiendo que todavía no, lo hará seguro con GNC o con diésel, pero lo que debe haber es un Estado que se preocupe por cómo proveer de este abastecimiento a toda esta industria de GNL. No podemos solo pensar que vamos a abastecernos de Melchorita, ¿no? Entonces vendrá todos estos modelos de micro LNG, ¿no? Todos estos modelos alternativos, pero sabemos que es costoso, sabemos que hay que hacer inversiones y nadie la va a hacer si es que no siente cierto blindaje hacia atrás, ¿no? Y eso es lo que tenemos que exigir y ayudar al Estado a que la política sea una política de largo plazo, cada vez tratando de mejorar, pero pensando en cómo blindo toda la cadena. Y no solamente proyectos puntuales que son buenos, pero no tienen un horizonte o no están enmarcados en toda la problemática de combustibles que tenemos en el país, ¿okay? Y ellos lo que hacen es, han decidido generar estos corredores azules con gas natural licuado, ¿no? Los LNG Blue Corridors. Bueno, acá yo aplico y quizás también siempre es bueno darnos cuenta de esto, gas natural licuefactado. Y acá tenemos un primer tema a resolver, ¿no? La norma técnica peruana habla de gas natural licuado y quizás muy cercano a lo que nos han enseñado en las universidades cuando hemos estudiado. Pero el reglamento, si ustedes van al 057-2008, al decreto supremo 057-2008, aquí en Minas habla gas natural licuefactado, ¿no? Es una broma, pero quizás le hicieron abogados. No, es una broma. Pero sí es un tema igual a resolver, ¿no? Desde ya, cosas hasta tan sencillas como esa, debemos preocuparnos. No podemos hablar legalmente del gas natural licuefactado y tener una norma que diga gas natural licuado. Tenemos que consensuar. ¿Okay? ¿Cuál de las dos? Al final es irrelevante, quizás cuál, pero sí tenemos que preocuparnos porque cuando se generen estas políticas o estos mecanismos de incentivo, tenemos que tener los términos correctos. ¿Okay? Bueno, acá hay más de este proyecto, ¿no? Que habla de estos corredores. Se habla mucho de España, creo que es un país que ha apostado mucho por GNL y creo que debemos copiar lo bueno y también aprender de los casos o la casuística que tuvieron, cosas que no dieron resultado. Y hay mucho por aprender de ellos. Tenemos la suerte de, inclusive es nuestro propio idioma, y debemos generar una cultura propia. No creo que aquí en el país hay profesionales de magnífico nivel y calidad, lo han demostrado a través de toda su experiencia, tanto en el Estado como en los inversionistas, y creo que podemos no solo traer las mejores buenas prácticas, sino generar nuestras propias buenas prácticas. Ya es tiempo, y qué bien, yo de verdad felicito al Colegio de Ingenieros, de que comencemos a trabajar. No es posible en normas, no es posible que pasados 12 años tengamos que estar hablando, por más que sean mejores y referentes, de la ASME B318 para cuando hacemos distribución o transporte, ¿no? O las NFPAs. Yo creo que son buenos referentes, pero acuérdense que las normas no son totales. Cada país genera un conjunto de normas que justamente, integradas todas, genera ese valor, dependiendo de sus instituciones, quién dice qué, quién norma qué, quién tiene responsabilidad sobre tal tema. En conjunto generan el modelo ideal. Cuando nosotros copiamos solo una norma, tenemos quizás para iniciar un buen arranque, pero si no la perfeccionamos en el tiempo, nos quedamos en falta y pueden ocurrir graves incidentes y tener consecuencias, ¿no? Entonces,
es el momento que nosotros comencemos a participar más de estos comités del INACAL y comencemos a generar muchas normas propias. Nosotros tenemos, por ejemplo, un ordenamiento territorial en los gobiernos locales, en las municipalidades, y ellos tienen ciertas competencias. Muchas veces desde los reglamentos del sector y minas tratamos de ahí buscar un poco el ordenamiento. Hace buen tiempo que ya el ministerio se viene retirando, y entonces ¿quién va a suplir? ¿Existen en los gobiernos locales personal idóneo para generar todo este tipo de ordenanzas y realmente ponernos o blindarnos en este modelo? Tenemos que ayudarlos, ¿no? Entonces, hay una serie de actores y se requiere el concurso de todos nosotros. ¿Qué tenemos? El diésel 2, transporte pesado, se utiliza mucho, pero todos sabemos que es más contaminante que otros. Es cierto que hoy tenemos grandes inversiones y ahí que también hay que tener en cuenta que ya el Estado está apostando a una refinería Talara, ¿no? A una modernización. Repsol acaba de sacar su nuevo combustible diésel con una cantidad muy baja en digamos, elementos contaminantes, y contra eso tendrá que competir el GNL. Tendremos que ver si existen realmente políticas de Estado para dejar que cada uno tenga participación y cada uno gane el espacio de acuerdo a las características que tiene, ¿no? Debemos entender que sí, es cierto, no, quizás sea utópico pensar en que el diésel va a desaparecer como consumo, que vamos a reemplazar todo el transporte con gas natural licuado. Eso no. Yo creo que eso no pasó. Tenemos la experiencia del GNB, ¿no? Muy importante, pero la gasolina siguen teniendo su espacio. El GLP tiene su espacio. Creo que el GLP, con las normas que pronto vendrán de adecuación a temas parecidos al GNB, quizás va a recortar un poco ese crecimiento tan grande que ha tenido en los últimos años, pero estas políticas de Estado un poco tardías, pero necesarias, generarán que cada uno tenga un espacio, pero no desaparecen. Igual, posiblemente, todo el nuevo consumo de diésel para transporte pesado y público sea reemplazado por GNL, pero habrá mucho que quede todavía con ellos, ¿no? Entonces, hay que pensar en esta convivencia. Y esta lámina la tomé prestado de mi amigo José Carlos, y él también creo que la tomó, pero creo que grafica muy bien lo que deberíamos tratar de hacer, ¿no? Al margen por donde vaya, porque quizás tomamos la costa, porque bueno, hay mucha más tecnología desarrollada para la costa, países que tienen, digamos, una geografía parecida. Acá van a estar las concesiones, aquí tenemos la planta de licuefacción, o sea, pareciera como que lo natural es la costa para desarrollar el primer corredor azul, ¿no? Aunque ahí aparece rojo. Espero que haya sido error de los que graficaron. Pero es lo que deberíamos propiciar con normas parecidas a la que ha sacado la Unión Europea. La Unión Europea ha sido todavía más agresiva, lanzarse directamente con corredores que van de país a país. ¿Okay? Es cierto, ya tienen una Unión Europea, pero ¿por qué no pensar en integrarnos con otros esquemas? Yo creo que aquellas posibilidades separatistas que muchas veces están asociados a nacionalismos necesarios, pero a veces mal traducidos, no dejan que veamos un futuro diferente para Sudamérica, ¿no? Sudamérica tiene que integrarse, no solo energéticamente, se tiene que integrar en forma vial. Tenemos que pensar en un agua para toda Sudamérica. Si no lo hacemos, eso nos pasará la factura a Sudamérica en algún momento. Entonces, ¿por qué no ser los pioneros en desarrollar este tipo de corredores que vayan hacia los países vecinos? ¿Okay? ¿Y qué necesitamos en el país? Algo parecido a lo que se hizo en gas natural vehicular, ¿no? Tenemos actores desde el Estado que deben hacer su labor todos a la misma vez, ¿no? Un Ministerio de Energía y Minas,
normando sobre las estaciones, generando las políticas de Estado, generando los agentes habilitados y todos aquellos incentivos para que esta industria sea atractiva. Un OSINERMIN supervisando, tratando desde su competencia, la seguridad, la parte de regulación, que estos mecanismos funcionen, ir en parte hacia la sociedad. Quizás bajar el costo del transporte de alimentos, quizás llegar hacia poblaciones más alejadas. En fin, debería generarse ese valor para toda la sociedad. Tenemos, produce, tratando de propiciar que todas estas importaciones estén estandarizadas, las certificaciones, ya sea por conversión o nueva. Tomemos el modelo del Consejo o el Comité del Chip Inteligente o la Administración del Sistema de Control de Carga, que tiene una experiencia interesante, perfectible sí, pero bastante ya avanzada, ¿no? Y estos mecanismos de centro de reprueba de cilindros, ¿no? Y digo cilindros porque creo que deberían llamarse así, ¿okay? Y le pongo GNB-L por lo siguiente, ¿no? Debería haber una normativa adecuada, y acá un poco les adelanto algo genérico, ¿no? Esto debería darse a través de la modificación del 006-2005. ¿Y por qué? Porque si nosotros nacemos con una normativa propia de GNL, nos demoraría mucho tiempo poder ponernos de acuerdo y blindarla con todo lo que ya se lo ha blindado al gas natural comprimido. Entonces, con un pequeño cambio en la definición de términos, puedo lograrlo muy fácilmente. Si yo al GNB, o sea, en la norma del 006, defino al gas natural vehicular como todo aquel gas natural que es utilizado en vehículos, puedo luego definir al gas natural vehicular-C, que sería el actual GNB, y el GNB-L, que sería el gas natural licuado. Es como cuando uno dice, ya tengo un diésel, ¿correcto? Y abajo tengo un diésel de tal tipo y acá un diésel de otro tipo. O una gasolina de tal octanaje y otra gasolina de otro. Entonces, con esta pequeña pero impactante modificación, vamos a tener muy pronto la posibilidad de comercializar gas natural licuefactado en estaciones de servicio, haciendo pequeños cambios normativos, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas. La ubicación es importante. Todavía no podemos darnos, es una opinión muy personal, pero no podemos darnos el lujo de tener una masificación y poner los GNB-L en cualquier parte de Lima. No estamos preparados para eso. Y un inicio erróneo nos podría generar una defunción inmediata, ¿no? Como modelo. Entonces, sí deberían estar muy interesados en el ordenamiento territorial y ayudar a los gobiernos locales, posiblemente desde el ministerio, para que estos centros no se encuentren en zonas residenciales o comerciales, ¿no? Y estén en las zonas periféricas, en las carreteras o en zonas industriales. Entendamos que esto no va a ser masivo al inicio, no pretendemos que esto llegue a autos todavía. Estamos hablando del transporte pesado, el transporte público, y entonces debemos ir comenzando a experimentar. No es lo mismo tener aquí al lado, en la estación de servicio, o grifo, como algunos lo llaman, que está acá al frente del colegio, tener gasolina, un poco de GLP, tener GNB y encima tener una gran cantidad de gas natural licuado, rodeado de vecinos, porque posiblemente esa estación tiene la clasificación o la zonificación de comercial, pero todo lo que está alrededor es residencial, ¿no? Entonces no podemos permitirnos eso. Yo creo que acá tendremos que hacer un buen esfuerzo, medir riesgos asociados. No es lo mismo, como les decía, porque depende del personal que va a estar a su cargo, y no podemos pretender que de la noche a la mañana van a haber técnicos calificados 24 horas del día en esos centros. Ojalá que hubiera, pero sabemos que hay modelos de adecuación, y entonces no podemos permitir que hayan grandes cantidades de energía.
Y ya debemos comenzar a pensar en esto. Esta es una propuesta que espero que pronto se dé. La cantidad de energía es lo que debe definir la posibilidad de dónde me instalo, la zonificación, ¿no? Porque si no vamos a tener estaciones muy pequeñitas donde están interactuando gasolinas de muchos tipos, diésel de muchos tipos, GLP, gas natural vehicular y gas natural licuado. Y al final nos hemos olvidado de los ceros. Si nosotros vemos las normas de las cuales hemos tomado, y aquí que me perdonen mis amigos iniciales, pero esto lo sé porque participé de los primeros comités, nos hemos olvidado del cero, porque cuando tomamos las normas extranjeras, la distancia, por ejemplo, entre islas era de 10 metros, y la distancia entre surtidores también. Sin embargo, acá es 1 metro, entonces el cero se nos olvidó. ¿Y por qué se hizo eso? Para tratar de poner muchas estaciones muy rápido en muchas estaciones ya existentes. Pero no podemos darnos ese lujo con el GNL. Bueno, para el GNB hasta ahora nos funciona, ¿no? Pero hay muchas cosas que corregir, muchas cosas que ya no se aplican. Por ejemplo, creo que hasta ahora en las normas hablan de, los que son expertos, seguro que hay muchos diseñadores de instalaciones, la distancia o la longitud de la entrada es mayor que el de la salida. Y eso es absurdo. Yo siempre he preguntado, he dicho, ¿bajo qué criterio? O sea, lo que estoy diciendo es, pueden entrar más rápido y pueden salir más despacio, cuando debería ser al revés, o por lo menos iguales, porque no interesa qué tan rápido entran a una estación, sino qué tan rápido salen para, en caso de una emergencia, evacúen mucho más pronto, ¿no? Cuando uno va a cualquier estación aquí, vemos que prácticamente los automóviles que están al interior no pueden respetar las vías naturales para salir. ¿Por qué? Porque están cargando. Si se pone a cargar un auto y se pone a cargar uno al costado y tienen 2 surtidores, el de atrás no puede salir hasta que termine el de adelante. Y eso es absurdo, ¿no? Entonces, cosas como esa debemos evitar en esta nueva norma de GNL y en algún futuro seguro trasladarlo a las estaciones ya vigentes. Hay temas técnicos, bueno, ya lo dijeron, existe la 111.032/2008, ¿no? Una, creo que buena norma. Cuando salió en el 2008 recién estábamos en pañales, estábamos pensando en un futuro que llegó pronto, 8 años después, ya el GNL es una realidad. Muy pronto habrá estaciones de servicio comercializando este combustible, y entonces muy bien el colegio tomó el liderazgo. En esto tengo opinión porque cuando yo estuve en el Ocinermin me traje la Secretaría del Ocinermin, la Secretaría del Comité de Gas Natural Checo. Yo fui el presidente por todos los primeros años hasta que me retiré el año pasado de Ocinermin, y sí veo el entusiasmo que puso la directiva de mecánica para generar un nuevo comité de gas natural licuado. No se pudo ser del todo independiente, es un subcomité todavía, pero creo que en algún momento, por su propio desarrollo, será un comité. Y eso lo auguro, ¿no? En el momento, quizá había un tema administrativo y se creó como un subcomité, pero creo que muy pronto será un comité propio porque tiene características propias, no solo de actuación en cuanto al producto, sino también una propia dinámica que acompañe a un modelo que recién nace, ¿no? Como GNL. Las islas, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Lo que yo propongo es que por lo menos exista este ancho de 4 metros y que sea 10 metros entre las dos, para que los carros puedan circular y salir en casos de emergencia. Esto también es importante, definir una unidad de medida. No podemos estar compitiendo con una gasolina y un diésel en galones o soles por galón, un GLP en litros, un gas natural en metros cúbicos, y ahora un GNL en qué cosa será. Bueno, yo creo que debemos unificar y tratar de tener una sola medida. Esto ya he venido trabajando un buen tiempo cuando estaba en Ocinermin con el INACAL, está muy avanzado, creo que es cuestión de definir.
Oportunidades de negocio, ya para ir terminando, existen muchas oportunidades de negocio y creo que esto es lo interesante. Hay equipos para estaciones, equipos de conversión, recursos humanos calificados. Ya casi me detengo solo un minuto porque sí creo que es muy importante que comencemos a trabajar en cursos técnicos, cursos de gestión, cursos regulatorios y certificaciones. Necesitamos realmente tener personal calificado. El año pasado, y lo pongo solo como ejemplo, el IPC trajo a Cedigas para certificar profesionales en GNL. Me parece una idea genial, estar pensando en la certificación de personas que soporten a estos modelos. ¿Okay? Importación de vehículos, prevención de daños. Hay un video que lo dejo, han ocurrido eventos importantes, dura 1 minuto y 39 porque creo que ya estamos con el tiempo, pero es importante tomar conciencia, ¿no? Realmente no es lo mismo que tengamos un problema en una carretera con digamos, una cisterna que lleve gasolina, con una cisterna que lleve GLP, con una que lleve GNC, que si tenemos algún día una emergencia con GNL, ¿no? Nuestros profesionales, la sociedad está preparada para esto. Los bomberos que van a llegar saben cómo actuar, tienen los equipos necesarios. Entonces hay mucho por trabajar aquí. Yo les pido también que veamos esta prevención de daño, hagamos que este modelo nazca. Ya para terminar, lo único, necesitamos una política energética para desarrollar el GNL en el Perú, garantizar la disponibilidad de GNL, ya lo hemos dicho, esto tiene que estar ya sea como GNL o como gas natural para GNL, tienen que haber precios de introducción. Y eso tendremos que buscar mecanismos para que los precios sean adecuados. Normatividad adecuada, ya vimos desde los diferentes actores, definición e implementación de corredores azules, así como en algún momento nos preocupamos por, ¿se acuerdan?, de definir estos famosos polos petroquímicos, igual deberán definirse corredores azules, propiciar importación de equipos, materiales para la industria, pero por sobre todo ir pensando en desarrollar una industria propia a futuro. Propiciar desarrollo de recursos humanos especializados, involucramiento de todos los actores. Esto no es una tarea de uno solo, hay muchos actores y todos deben comenzar a trabajar conjuntamente para que el modelo sea exitoso. Generar la cultura de gas natural licuado, no podemos esperar que surja un evento para que la gente recién se entere qué cosa es el gas natural licuado. Todos debemos trabajar en esto y mecanismos de financiamiento para ciertos actores de la cadena. Muchas gracias, hasta aquí. Bueno, me imagino que Un aplauso para el ingeniero Víctor Fernández, por favor.